Egunon. Egunon. Mi nombre es Sonia Bonifacio, estoy con Alberto Catenacci. Hoy es día 5 de diciembre de 2015 y nos encontramos en Donostia, en casa de Joaquín Irígoras, para realizar una entrevista sobre su evacuación a Rusia en la Guerra Civil y su posterior emigración a Cuba. Entonces, antes de comenzar, Joaquín, me gustaría preguntarle de nuevo si nos concede el permiso para realizar esta entrevista y para que en un futuro esté disponible para el público en general. Muy bien. Muchas gracias. No tengo ningún inconveniente. Perfecto. Muy Gracias. bien, estupendo. Joaquín, pues nos comentaba que nació usted en Lasarte, ¿verdad? Exactamente. En el caserío Baseaundi. Exacto. ¿Es usted el mayor de sus hermanos? Sí. Vale. Y nos comentaba que nace allí, pero siendo muy pequeño se trasladan a Trincherpe. Exactamente. Vale. ¿Con cuántos años más o menos? Pues no sé, yo me imagino que tendría menos de un año. Vale. Por lo tanto, su infancia transcurre en Trincherpe. Prácticamente sí. ¿Y qué recuerdos tiene de aquella época? ¿Qué recuerdos? Por ejemplo, sus padres. Más que nada, pues que vivíamos en... Yo creo que vivíamos relativamente no muy bien. Inicialmente no muy bien porque se vivía en alquiler y creo yo que las condiciones iniciales no eran muy satisfactorias de mis padres en aquel entonces. Recuerdos que tenga yo, pues que empezó a trabajar el de peluquero, se instaló en Trincherpe del peluquero. Fui creciendo, asistí al colegio de San Pedro, al colegio público, y ahí transcurrieron los años de infancia hasta el inicio de la guerra. ¿Usted sabe por qué se produce ese traslado desde Lasarte a Trincherpe? Yo no sé exactamente la opinión exacta de mis padres, pero yo creo simplemente de que no tenía porvenir como peluquero, no tenía porvenir en Lasarte, tenía que desplazarse a algún otro lugar. Entonces la zona que eligen, supongo yo que era la zona esta de Pasajes, creo yo que era una zona que había mucho más movimiento en general de población y bien. Muy bien, entonces Que ese fue el motivo, creo yo. se traslada, Creo crece allí, acude al colegio de San Pedro, ¿verdad? Sí. Nos comentaba antes que en la escuela estudiaban en castellano, ¿verdad? Sí, y allí en San Pedro se estudiaba en el colegio, se estudiaba en castellano. Y a pesar de que mis padres eran vascos cerradísimos, mi madre prácticamente apenas sabía hablar el castellano, no obstante, pues ella fue aprendiendo el castellano y yo olvidando el vasco. O sea, que durante un tiempo quizás sí que en su infancia aprendió, ¿no? Me imagino que sí, igual de pequeño, igual al año, 2 años o 3 años, pues, hablaría algo euskera, pero ya una vez que iba creciendo, como el ambiente era más que nada en castellano, yo me fui incorporando al lenguaje de aquel entonces. Y allí cuando están en Trincherpe nace su hermano pequeño, nos comentaba antes, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años de diferencia tienen entre ustedes? Año y medio aproximadamente. En junio es del 26 y yo del 24. Entonces, usted crece allí en San Pedro, yendo al colegio de San Pedro. Exactamente, sí. ¿Tenía amistades en la zona, supongo? Sí. Claro, en el colegio con todos con los estudiantes, con los alumnos, mejor dicho.
¿Y cuáles son, digamos, los primeros recuerdos que tiene en relación a la guerra civil o a los conflictos en ese momento? No, empieza la guerra. Bueno, primeramente tengo fue la crisis en el 34, en la crisis del 34, la situación de mis padres, perdón, empeora muchísimo porque no hay, mejor dicho, hay trabajo, pero no se cobra en aquel entonces. Y se ve obligado mi padre a realizar algunos trabajos fuera de la peluquería. Y entonces yo sí que participé en algunos momentos en tener que verme obligado a tener que ir a las casas solicitando algún trabajo así ¿cómo decirte? Para afilar cuchillos, por ejemplo, de afilador, por ejemplo. Porque mi ¿Para padre, usted o para su padre? para el padre, claro, porque el padre en la peluquería sí tenía una afiladora para afilar las herramientas Las de tijeras, peluquería, las tijeras, sí. fundamentalmente, y entonces quiso utilizar algo de eso. O sea, que buscaba un poquito trabajos alternativos porque con el negocio de la peluquería en ese En momento... aquel momento no. Y luego, bueno, fue un periodo bastante difícil. Teniendo usted unos 10 años, entonces, ¿no? En 34. Y poco después... Y poco después pues, vino la guerra. La guerra, el padre se incorporó a las milicias y nosotros, es verdad que prácticamente a los 2 o 3 meses, ya no me acuerdo exactamente, sí. Tuvimos que evacuar de Trincherpe, evacuamos primeramente a San Sebastián, de San Sebastián a Eibar y de Eibar luego a Bilbao. ¿Quiénes van en esa evacuación? ¿Usted va con su hermano? Con mi madre, fundamentalmente con mi madre y mi hermano, Y su... los tres, Los porque demás porque el familiares. padre estaba en el frente. En el frente. ¿Ya sabían dónde estaba? Sí. En aquel entonces, porque tenían permisos y solían venir a casa y sí. Tanto cuando estábamos en San Sebastián como cuando estoy en Eibar y exactamente igual en Bilbao. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que salen de Trincherpe, son evacuados, hasta...? Pues prácticamente desde que nos enteramos de que las tropas de Franco estaban, o las tropas navarras en aquel entonces, estaban prácticamente ya en Rentería. O sea, salen de Sí, Trincherpe en cuanto se exactamente. enteran, ¿no? Y evacuamos prácticamente a San Sebastián. Estuvimos aquí en la parte vieja viviendo, no sé, igual 15 días o 20, no sé, un par de semanas, y de ahí nos trasladamos a Eibar. ¿Dónde les acogían o dónde vivían, por ejemplo, aquí en San Sebastián, esos días? Me parece que fue en Fermín Calvetón, me parece que fue la calle donde ¿Estaban en estuvimos. alguna casa? Sí, no, en un alquiler. Y sí, luego fuimos de San Sebastián, cuando nos trasladamos a Eibar, sí, en Eibar sí fuimos a casa de unos familiares, de una hermana de mi madre. Comentaba Joaquín que salen de Trincherpe, están unos 15 días en Donostia, de allí van a Eibar, a casa de una tía suya, ¿no? Sí, De yo su como madre. le he dicho 15 días, igual era 20 o Unos 25, días. no sé, no, unos días. Vale. Y de ahí sí, cuando ya nos enteramos de que estaban ya las tropas prácticamente casi llegando a San Sebastián, o que iban a tomar San Sebastián, entonces nos evacuamos a Eibar. Estuvimos en Eibar, en casa de unos familiares de la madre, que era la hermana de la madre. Ahí estuvimos hasta que prácticamente las tropas de Franco estaban ya prácticamente ya a la toma de Eibar, y entonces evacuamos a Bilbao. Estuvimos viviendo en Bilbao, Sí.
un par de meses o 3 meses o no sé, igual medio año, no sé, el tiempo, no recuerdo perfectamente. Y de ahí esto. ¿Cómo subsistían allí en Bilbao? ¿Alguien les ayudaba? ¿O No, estaban en grupo con otras personas? simplemente nos enteramos, me imagino que había alguna organización de refugiados o algo así que asistimos ahí y a través de ellos nos dieron algún piso en alquiler. Sé que estuvimos en la calle, viviendo en la calle, ¿cómo se llama esta calle? Que está a la entrada del funicular. No sé, el campo volantín no, sino una que hace... No. Para ir a Archanda, el funicular, esa calle. No sé cuál es la calle del funicular. ¿Eh? Sí, sé la zona, pero no sé cuál es el nombre de la calle. No, pues bueno, ahí en esa calle vivíamos, ahí en esa calle vivíamos. Y de ahí luego ya nos fuimos a esto, ya para la Unión Soviética. Son evacuados. Sí, cuando ya. ¿Cómo es ese viaje, no? El viaje, no, simplemente un día, pues nos dijeron el día de la salida, cuándo iba a ser. Nos montamos en el tren que iba me parece que era a Portugalete. Y ahí, pues, nos despedimos de la madre. Y yo con anterior me había despedido ya del padre, en el permiso que tuvo, y ya, y salimos rumbo a ese país. ¿Cómo les explican a ustedes siendo... Pues usted tenía 12 años, Sí, casi, sí. Y su hermano 1 año y medio menos, Sí. 10 años. ¿Cómo les explican a ustedes qué es lo que estaba ocurriendo o a dónde iban? Yo no tengo, como tal, no tengo exactamente una idea clara. Lo que sí sé es que nosotros lo pasamos bastante mal en la evacuación en general y en Bilbao en particular. O sea, lo pasamos muy mal desde el punto de vista económico. Lo pasamos muy mal y mal lo pasamos. Mal. Entonces ustedes montan en... Y entonces, pues bueno, pues evacuamos a esto. O sea, llegamos a Portugalete, ahí montamos en el barco y nos trasladamos a la Unión Soviética. ¿Y conocían a alguien más que fuera con ustedes en el barco? No, yo no conocía a nadie. Solamente mi hermano y yo. Nada, nadie más. ¿Y qué recuerdos tiene del trayecto hasta la Unión El trayecto. Soviética? Pues el trayecto fue de Portugalete, bueno, sí, Sí. a La Rochelle, fue prácticamente nocturno. Por la mañana siguiente, cuando nos despertamos y vimos el puerto y que estábamos en Francia y tal igual, bueno, por la noche apenas pudimos dormir, porque estábamos en cubierta prácticamente. Estaban en cubierta. Sí. No tenían, de hecho, un camarote entonces, No, ¿no? no. Yo y mi hermano no tuvimos camarote en aquel entonces. No teníamos camarote. De ahí, cuando llegamos a La Rochelle, vimos que desembarcaban varios niños y que les daban pan, y un pan entero blanco y tal igual. Y ahí sí que vimos que nos echaban a nosotros trozos de pan, los niños mismos, a nosotros porque... Para aguantar el viaje, ¿no? O sea, los mismos No, niños porque que habían... no era por aguantar, es que en aquel entonces se pasaba un poco de... Claro. Eran los mismos niños que un habían poco, viajado un poco con de hambre, ustedes ¿eh? Eran los mismos niños que habían viajado con ustedes hasta La Rochelle. Sí, Ya se habían exactamente, bajado. que se habían desembarcado a Francia. Era el grupo que desembarcaba a Francia. Y nosotros seguíamos eso. Entonces, de ahí, en La Rochelle, a nosotros posteriormente nos desembarcaron, pasaron a otro barco, a un barco, no sé de qué nacionalidad era, no sé. Sé que la tripulación era china. Y claro, para nosotros los chinos era un poco raro.
La travesía relativamente fue, no fue muy buena, por lo menos, claro, no estábamos acostumbrados a estar en alta mar, tampoco. O sea, fue un poco dificultosa por los vómitos, más que nada. Estábamos además todos en colchonetas no en la cubierta, bueno, donde se lleva la carga porque era un barco mercantil. Y así pues llegamos a la Unión Soviética. La llegada fue muy buena, fue muy buena una vez que entramos ya hacia la zona del mar Báltico, y ahí nos esperaban ya barcos rusos y la flota, y etcétera, etcétera. Ahí fue la llegada fue impresionante para nosotros, además muy bonita. ¿Usted recuerda entonces que la Sí, llegada? muy buenos recuerdos, muy buenos. ¿Qué muy hicieron en ese momento? ¿Ustedes llegan y alguien los recibe, entiendo? Sí, sí, las organizaciones, todo estaba así, llegamos, nos recibieron con música, bailes, etcétera, cantidad de niños. ¿Y a dónde estaban llegando en ese momento? ¿A qué ciudad o a qué zona? Hacia Leningrado, a Leningrado nosotros llegamos. Muy bien, nos recibieron muy bien, y bueno, ya a partir de entonces no tengo nada que objetar, o sea, todo muy bien. ¿Todos los que iban en el barco desembarcan en Leningrado? Sí, todos. Y de ahí, de Leningrado, ya van distribuyendo a distintos lugares. Permanecimos en Leningrado, permanecimos vamos a suponer, no me acuerdo exactamente, pero quizá una semana, en términos globales, hasta que distribuyen a toda la gente. ¿Y en su caso? En mi caso, pues me distribuyeron a Kiev. En Kiev éramos unos 105 personas aproximadamente. ¿Era un campamento, digamos? No, era una casa un edificio donde nos hospedábamos unos 105 niños. Aparte de eso, estaban todos los educadores, que con nosotros iban que sepa yo, a Kiev iban 2 educadoras españolas, más luego 3 maestros españoles también, con nosotros. O sea, ¿iban en el barco o en el barco iban también. Creo yo que iban en el barco. Sí, o sea, usted los conoció allí en Kiev. Yo los conozco en Kiev. O sea, solo 5... Dos de ellos, uno era de Bilbao, y otros era un matrimonio catalán. ¿Usted se acuerda de los nombres de algunos de ellos? No me acuerdo exactamente. Y tendría que mirar, pero igual hay un tal Isaías, no sé. Aquí hay una fotografía, precisamente, de ese grupo que éramos nosotros los españoles que estábamos en Kiev. Ahí, esa de la derecha. ¿Y en Kiev permanece con su hermano? Sí. ¿Con Francisco? Sí. ¿Y cuánto tiempo están allí en Kiev? En Kiev estoy yo hasta el año 39. Están unos 3 años. ¿Y allí acudían al colegio? ¿Cuál era su rutina? Sí, ahí llegamos, nos hicieron una especie de test, los españoles mismos también, una especie de test, y nos distribuyeron, según los conocimientos que cada uno tenía, nos fueron distribuyendo en la escuela, en las clases, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año.
y entonces estudiamos yo estudié hasta el año 39, o sea, prácticamente dos años, Por lo tanto, 2 no años les y pico. distribuían por edades, sino por No, los por los resultados conocimientos, por los conocimientos fundamentalmente, sí. Y ya en el 39, a un grupo que consideraban que éramos, aparte de que eran mayores en cuanto a edad, éramos mayores en cuanto a edad y en cuanto a conocimientos, nos envían a Moscú. Sí, a Moscú. A Moscú nos envían. A la casa de jóvenes. Sí, aproximadamente, bueno, sí, sí, era sí. un adolescente. Sí. ¿Le A la envían casa. a usted con quién va allí a Moscú? No, simplemente con el grupo que designan, y en grupo, que éramos, no sé cuántos éramos, igual 12 o 14 personas, llegamos a Moscú, de Kiev, y ahí ya nos esperan esto y nos reciben y a la casa de jóvenes de Moscú. ¿Y qué era la casa de jóvenes? ¿Un sitio...? Era una casa donde había un educador español. Éramos era un mixto, que era donde teníamos que empezar a estudiar, no en una escuela normal, sino a escuelas técnicas más que nada, fundamentalmente escuelas técnicas. O sea, ya tenían que elegir ustedes, supongo, qué querían estudiar. Exactamente, o sea, nos dan unos catálogos de las posibilidades que hay, y entonces elegimos a ver cada uno qué es lo que quería. Y entonces ahí fue donde empezamos a participar de lleno ya en la vida soviética, vamos a llamarlo, la vida rusa, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ahí vivíamos en ese edificio pues éramos también alrededor de 100 personas, por ahí seríamos. Usted nos comenta que empezó a participar realmente de la vida soviética, ¿no?, cuando llega a Moscú, ¿no? En el caso de Sí, Kiev... sí, porque ya tenemos una vida más independiente ya, ya tienes que coger el tranvía, tienes que desplazarte en tranvía al centro de estudio, o sea que o sea, ya empieza, ya no es una vida ya estrictamente de casa de niños, sino ya una escuela o sea, una casa donde a pesar de que todos somos españoles, pero ya empezamos a tener contacto ya prácticamente con rusos. ¿Y en ese momento ya han podido aprender algo de ruso? Sí, claro, no, el ruso empezamos a estudiar desde el primer día. O sea, desde el primer día empezamos a estudiar el ruso. Y entonces usted cuando llega a Moscú, los estudios... Sí, ya empiezan a ser ya en ruso incluso, empiezan a ser incluso ruso ya. Sí, claro, porque ya era técnico, ya era independiente ya de la casa de niños. En la casa de niños, en los estudios, o sea, íbamos a una escuela, pero las aulas eran exclusivamente de españoles. Sin embargo, ya cuando en Moscú empezamos a estudiar ya en escuelas técnicas, ahí ya son mixtos, somos mixtos ya, españoles y rusos ya. ¿Y cómo es esa integración con los rusos? Yo creo que no nos dimos cuenta. Yo creo que fue una cosa que pasa hasta cierto punto desapercibida. O sea, yo por lo menos no tengo así ninguna señal de sobresalto ni nada de eso. Me parece que fue una cosa normal. ¿Y veían normal también, por ejemplo, el estar allí? ¿Pensaban, por ejemplo,
en el momento en el que podrían regresar a sus casas? O... Sí, porque en la casa de jóvenes, teníamos permanentemente contacto con todo eso y además en la casa de jóvenes vivíamos españoles solamente y el educador era español también. O sea, a pesar de que el director de la casa era un ruso, pero toda la formación que nos estaban dando no se apartaba de la vida y de lo que éramos, de que éramos españoles. ¿Y tenían contacto también completamente con sus familias? No teníamos contacto en aquel entonces. En primer lugar, porque no teníamos ni idea de cómo se realizaban con los contactos. Y creo yo que hasta después de la guerra me parece que es cuando se empieza a poner en contactos. Yo creo que no existía ni posibilidad ni por parte nuestra ni por parte de nuestras familias tampoco. Porque hay un régimen franquista, o sea, un régimen de... ¿Usted después, supongo, se entera de esos años, cómo los había pasado aquí su madre y su padre? O sea, Claro, sí. ¿Y su madre qué hizo después de que ustedes fueran evacuados? Sí, mi madre de Bilbao, no sé a través de qué medios, no sé si fue, no te puedo decir exactamente si tuvo que ir a Francia, de Bilbao evacuó a Francia. Luego de Francia me parece que regresó posteriormente a España cuando el padre, porque el padre después con la derrota de la República, él estuvo en Santander en un campo de concentración. Y cuando lo liberan, entonces vuelve otra vez a Lasarte, a Bachandi. Y entonces mi madre de Francia regresa también a ponerse en contacto con él. Se pone en contacto con él y empieza la vida en Lasarte. Se reúnen aquí. Sí, y viven hasta el fin de su vida, vivieron en Lasarte, ambos. La madre y el padre. ¿Tiene constancia de que tuvieran problemas después aquí por haber pertenecido al bando perdedor? No tengo conocimiento. Lo único que sé es que la vida de ellos fue muy restrictiva y fue muy en solitario, vamos a llamarlo así, porque tampoco querían tampoco querían que se supiese mucho de que tenían 2 hijos tampoco en Rusia. O sea, preferían no comentar sobre eso. O sea, fue una vida un poco muy casera, muy de casa y nada más. Eso sí sé. Pero ustedes entonces no tenían contacto, entiendo que esto lo supieron después, ¿no? Mientras estaban en Moscú tampoco. No, eso lo supe yo cuando ya regresé de la Unión Soviética, me enteré de todo eso, porque me lo contaban ellos. Contaban los padres. En esta época, ya a partir del año 39, ¿no? que viajan a Moscú, ¿qué influencia tiene para ustedes la guerra que en esos momentos... No, hasta esa época nuestra vida era excepcional, o sea, inmejorable. Muy bien. Empieza la guerra y empiezan los problemas, claro, como en cualquier guerra. Y entonces la guerra empieza, me parece que fue en junio, me parece que fue, 39. Y en octubre del 39 tuvimos que evacuar de Moscú. Evacuamos de Moscú en tren. No estuvieron mucho tiempo en Moscú, entonces. En Moscú entonces no estuvieron mucho tiempo. No. Menos de un año. ¿Cuánto? Menos de un año. No, más. Estoy hablando del 39. En el 41
El 41, perdón, el 41, que es cuando empieza la guerra, Vale, de acuerdo. en 41. Y entonces evacuamos de Moscú por tren, evacuamos por la zona norte hacia los Urales. De los Urales atravesamos los Urales, fuimos a Siberia y a través de Barnaul, llegamos hasta Barnaul. De Barnaul bajamos hacia Asia Central y nos hicimos escala, hicimos escala y llegamos hasta Samarcanda, que era una de las ciudades de Uzbekistán. ¿Cuánto tiempo están en ese tren hasta llegar a Samarcanda? Pues un mes y pico. Un mes y pico. Un mes y pico. Ya estamos en plena guerra, eso. Llegamos a Samarcanda y ahí estuvimos viviendo también todos los de la casa de jóvenes, o la mayoría de la casa de jóvenes, la mayoría. Estuvimos viviendo en Samarcanda también en un edificio que fue asignado para nosotros. Y ahí estuvimos hasta el año 44, que en el año 44 nos permitieron regresar a Moscú. En Samarcanda estudiando. Ahí terminé y ahí el 10º grado. Digo 10º grado porque no había, 10º grado y el 10º grado y la vida ya fue, yo diría placentera hasta cierto punto, a pesar de, o sea, relativamente debido a las condiciones de la guerra que existían, yo creo que fue relativamente, pasamos nuestras dificultades, como lógico, pero nos defendíamos porque el país era bastante rico en cuanto a fruta. Y entonces nosotros nos dedicábamos en la parte del verano, generalmente, en las vacaciones que teníamos, nos dedicábamos generalmente a ayudar al campo. Ayudábamos al campo. Durante el año estudiaban y después podían trabajar. Sí. Y aunque no recibíamos dinero, pero nos alimentábamos, que no era poco en aquel entonces. ¿Y durante el año, mientras estaban estudiando, cómo conseguían? No, nos daban las raciones que teníamos y nos basábamos en la ración, cada cual como podía. O sea, ustedes, digamos, seguían dependiendo, a pesar de ser mayores de edad, del programa de acogida de refugiados, digamos, ¿no? De evacuados. Bueno, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí. Seguían teniendo teniendo ese tipo de ayudas entonces. Sí, hasta cierto punto sí teníamos, por lo menos un poco más ayuda de la que tenían los mismos rusos, un poco más, siempre. Aunque las dificultades eran terribles, eran muy difíciles. Pero siempre estábamos más arropados. Y entonces, bueno, ahí estuvimos hasta el año 44, que entonces nos envían a Moscú y ahí nos dicen a ver qué es lo que queremos estudiar. Y cada uno elige el sitio donde quiere estudiar. Y ahí sí, ya de lleno, nos incorporamos al sistema ruso.
porque cada uno ya está viviendo en alojamientos o en alojamientos que tiene cada establecimiento donde tú has elegido estudiar. Por ejemplo, cada centro de estudios ahí tenía sus edificios para los alumnos de ese centro. Y entonces ahí es donde ya de lleno estamos compenetrados prácticamente con eso. Pues digo, pues, podía haber igual en un centro de estudio, por ejemplo, igual seis alumnos, pero no, podía haber en otro donde habría solamente un par de ellos, o uno, o 3, o 4, o 5, o 10, depende, ¿no? Depende cómo había sido la selección del centro, de centros. ¿Y en su caso, a dónde fue? En mi caso yo estuve prácticamente, fuimos dos españoles. Dos españoles. ¿Y estuvo entonces con otra persona constantemente y eligió un centro también? No, él eligió una rama, yo elegí otra rama, así que estuvimos prácticamente viviendo en el mismo edificio, dos personas. Pero ya llevábamos una vida ya un poco más, ya totalmente independientes, ya no estábamos ya tan sujetos, ya empiezan ya los matrimonios, porque hasta ese entonces, o sea, lo bueno que creo yo desde mi punto de vista fue que en ese tiempo hay muchachos y muchachas jóvenes que tienen 14, 15, 16, 17 años. Y sin embargo no hubo absolutamente ningún problema en cuanto a eso. O sea, no hubo ni abortos, ni matrimonio con hijos. O sea, se llevó una política de manutención. Dicen entre las personas que habían llegado evacuadas... Incluso en la Casa de Jóvenes ya, la Casa de Jóvenes de Moscú ya. O sea, porque éramos ciento y pico en Moscú, éramos ciento y pico personas, pero claro, era un porcentaje aproximadamente, digo yo, había unas 25 o 30 chicas, y sin embargo, sí, había noviazgos y tal, pero se mantenía no es como actualmente y tal, igual, ni mucho menos, ¿no? O sea... ¿Y esos noviazgos en algunos casos se llegaron a matrimonio también? Sí, posteriormente sí, pero Después de... sí, ya prácticamente cuando ya nos independizamos ya prácticamente de las casas estas, de la casa de jóvenes. Pero mientras tanto había un control. Y en cuanto a la integración en la vida social en Moscú, ¿no? ¿Ustedes cómo se sentían? ¿Se sentían diferentes en algún caso? No, igual que los demás, igual que los rusos. O sea, y en una habitación, por ejemplo, en aquel entonces, fíjate, había habitaciones donde en cada habitación igual vivía 8 o 10 personas. Había igual donde vivían 4, depende qué habitaciones había. Serían, pero en fin. Pero no, normal, como aquí los estudiantes, igual. La vida de un estudiante normal y corriente. ¿Se sentían igual que Sí, que tenías que cocinar, tenías que hacer tu vida igual, exactamente. Igual. Claro, nosotros siempre con desventaja en ese aspecto, siempre estuvimos con desventaja, porque los rusos siempre tenían algún familiar y tal igual que nosotros no lo tuvimos. O sea, Pero en lo demás, normal. O sea, yo recibía, por ejemplo, de la libreta de racionamiento lo que me pertenecía y tenía que distribuir y racionar para existir o subsistir el mes, ¿no? Y en aquel momento, con el racionamiento, ¿qué estilo de vida llevaban? Pues bastante. La vida era muy dura, muy dura. Estamos hablando de la posguerra ya. Sí, era muy dura. ¿Cómo fue
fue para ustedes salir de Moscú en el año 41, ¿verdad? Y luego regresar en el 44. ¿Era muy distinta la ciudad a cómo la habían dejado? ¿Recuerdan alguna impresión al respecto? Buena impresión. Yo la impresión que tengo es yo creo que no, porque Moscú como tal no fue bombardeada como tal. No fue bombardeada como tal. No les dio tiempo a bombardearlas. Tuvieron una oportunidad y desperdiciaron. El primer bombardeo que quisieron realizar los alemanes en Moscú, si en lugar de lanzar bombas incendiarias hubiesen utilizado otro tipo de bombas, hubieran destrozado Moscú, por lo menos gran parte, o parte. Pero lanzaron bombas incendiarias y la gente estaba preparada. En los áticos la gente estaba preparada, en los tejados. Y con tenazas, y digo con las tenazas porque tuvimos la experiencia, en nuestra casa, por ejemplo, cayeron 2 bombas, que yo me acuerdo así, 2 bombas incendiarias, y sin embargo no se quemó la casa. ¿Por qué? Porque la gente estaba preparada con tenazas y con las tenazas se lanzaron a la calle, o sea, al patio. Sí, tenazas, eran unas tenazas largas de hierro, Sí. que cogías así con los 2 mangos y cogías a la bomba y la disparas. Sí. Eso es justo antes de evacuar de Moscú, supongo. Antes de... Sí, antes de evacuar, sí. Por eso yo no, como tal Moscú, claro, el ambiente era distinto. En aquel entonces, cuando dejamos Moscú estaba amenazada, muy amenazada, y además la situación de la guerra y se iba retrocediendo. Sin embargo, cuando yo regreso a Moscú, las condiciones eran distintas, se iba avanzando, ¿no? O sea que estábamos prácticamente casi en territorio alemán. O sea que el ambiente era distinto entonces. era claro. totalmente distinto. Uh-huh. Lo que sí me causó, y lo he vivido, ha sido el fin de la guerra. En la Plaza Roja sí estuve yo, por ejemplo, ese día, y yo creo que todo el mundo estuvo en la Plaza Roja ese día. ¿Cómo recuerda aquello? ¿Qué Impresionante era, fue impresionante. También vi a las tropas al ejército de Stalingrado, al ejército que luchó alemán de Stalingrado, los prisioneros, porque hubo un desfile en Moscú de los alemanes. También interesante, muy interesante. Cosas que no te olvidas en la vida. Sí. Cosas interesantes. ¿Hasta qué año permanece en Moscú? No, yo hasta el 49. En el 49 yo termino la carrera y me desplazo a Siberia, a Kurgan, a la ciudad de Kurgan. ¿Y por qué se desplaza? No, porque al terminar la carrera, generalmente tenías posibilidad o sea, había una especie te asignaban, o sea, tenías posibilidades de poder ir a donde había plazas. Entonces, había una especie de comisión donde te llamaban y te decía, mira, tengo posibilidades para que tú puedas ir, después de terminar la carrera, a tal o cual ciudad, a tal o cual fábrica a trabajar, o a tal o cual centro de trabajo. Y entonces tú elegías. Y entonces yo no tenía ni idea,
pero bueno, me dijeron, hay eso, bueno, y vi que una pareja de amigos que tenía yo también se iban a Kurgan y digo, bueno, por lo menos yo no voy solo, voy con estos. Y me uní a ellos y me fui a Kurgan. ¿Una pareja de dónde eran ellos? Ellos eran rusos. Eran rusos. Eran rusos, sí, 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 eran rusos. Pero por lo menos yo sabía que iba a una ciudad, pero que no iba a estar solo. No tenía ni idea. ¿Tenía ubicado a su hermano por aquel entonces? ¿Sabía dónde estaba? Sí, mi hermano estaba trabajando en Moscú. En Moscú. En Moscú también estaba en aquel entonces, estaba trabajando en Moscú. Él estaba bien, trabajaba, tenía un buen trabajo y se defendía muy bien. ¿Él también completó estudios superiores? No. Está trabajando No, antes. él terminó, me parece que fue la escuela, décima clase, y ya. Y entre tanto seguía sin tener noticias de aquí, ¿verdad? De los padres, no, nosotros ya teníamos, en aquel entonces empezamos a tener ya conocimientos de que estaban bien y que vivían en las artes, que sabía ya que vivía mi madre con mi padre, ya tenía ya. ¿Recuerda la primera vez que consiguió contactar con ellos o cómo fue? Yo creo que fue mediante carta. Que fue alguna carta o no, igual me equivoco, igual en lugar de carta fue a través de alguna emisora de radio. Puede ser, podría ser. Pero por lo menos sabíamos por ambas partes de que nos encontrábamos bien, tanto mi hermano y yo, como yo, referente a los padres. Bien. Se traslada a Kurgan, ¿verdad? Sí, a Kurgan. Y Y ahí estuve trabajando hasta 56, el 56. Sí, 56, me parece que fue a finales del 56 o así, que es cuando ya intento regresar aquí a esto. Pues de Kurgan fuimos a Moscú, de Moscú estuvimos en casa de unos amigos hasta que saliera el barco que nos desplazara a España y regresamos. El proceso para conseguir pues, los papeles o las acreditaciones necesarias para poder regresar? No, todo eso, no, simplemente eso ya lo tenían organizado ya en Moscú ya, en el centro español. En el centro español ya nos organizaban todo. Esto era a través del centro español, entonces. Sí, el centro español, pero que el centro español no era de la embajada española, ojo, era el centro español de los refugiados, vamos a llamarlo así, ¿no? Centro español. ¿Y entre ellos habían organizado en colaboración con alguien Sí, o cómo estaban haciendo? no, en contacto con los rusos. O sea, era todo uno. Yo creo que era todo uno. Yo no me acuerdo exactamente cómo es lo del papeleo, cómo era, pero yo creo que simplemente dabas el nombre y el apellido, bueno, ya te conocían, ya sabían de dónde eras, quién eras, y entonces pues simplemente dabas la lista y ya, en la lista entrabas. ¿Cómo se sentía usted ante la perspectiva de regresar Yo contento, a su casa? contento, no, normal, no, sin ningún sobresalto ni nada. Yo por lo menos normal completamente, más porque yo sabía además que mis padres me estaban esperando, o sea que sabían que querían verme, sabía. La mujer en aquel entonces ya, yo me casé en el 50, me casé, me casé en el 49, en Moscú me casé, en Moscú, me casé con Teresa Alonso, que era de Bilbao.
había sido niña de la guerra también, nos comentó, ¿verdad? Sí, No sí, sé, me lo parece que era recuerdo. de Baracaldo o algo así, me parece que era ella. De Basauri, nos ha dicho antes. ¿Eh? De Basauri, creo que nos ha No, comentado. esa es Blancaster, Ah, una disculpa. Ribeuza. Esa es la Sí, segunda perdón. esposa. Vale, vale. Es que con la primera esposa es Teresa Alonso, Sí, sí, que era bueno, de la zona de Gran Bilbao, sí, de digamos. Viró. Y entonces con ella regresamos aquí a España. Eh, Me caso decía que me casé en el 49, sí. ella en el 49 transcurrida, porque ella estaba estudiando. Cuando terminó los estudios, se desplazó a Kurgan y se colocó también en la fábrica donde trabajaba yo, se colocó también a trabajar ahí. Estuvimos ahí viviendo, ahí nació la hija en el 50, Nace en Kurgan ella, claro. nació la hija nació en Kurgan en el 50. ¿Cómo se llama su hija? Tatiana Idigaras, sí. Sí, espera. Y entonces en el 56, no, no, el 56 o 57, el 56, sí, igual, el 56 fue cuando vinimos a España. Regresamos aquí, estuvimos los tres, sí, estuvimos viviendo en casa de mis padres. Los padres de mi mujer en aquel entonces se habían desplazado después de la guerra de Bilbao a Valencia, concretamente a Sagunto, porque él trabajaba en alguna empresa siderúrgica, no tengo, no me acuerdo exactamente. Y Se establecen durante un tiempo en Lasarte, entonces en Las Artes estuvimos viviendo un tiempo, hasta que adquirí esta casa. ¿Dónde viven en Lasarte? ¿Buscan un sitio de alquiler o...? No, en casa de los padres. Ah, vale. En casa de los padres. Estuve viviendo. No, Ellos habían... en aquel entonces yo todavía no tenía ni medios de vida. Cuando llego aquí, llego, o sea, y bueno, me coloqué a trabajar. Aquí me coloqué a trabajar. Estuve trabajando. Adquirí cogí en alquiler este piso, compré este piso y a los 3 años o así, aproximadamente, 3 años y medio, fui expulsado de España. Joaquín nos comentaba que en 1956 regresa Sí, con su mujer y con su hija, sí, se establece en Lasarte, pero que unos años después es expulsado. sí, exacto. Estoy trabajando, adquiero este piso y en el 57, en el 50 ahora 56, sí, en el 59 por ahí aproximadamente. Sí, aproximadamente unos 3 años y medio estar aquí. A un grupo nos expulsan de aquí. Nos expulsan a la Unión Soviética. ¿Cómo fue la expulsión? Sí. Bueno, un buen día nos cogen, viene la policía al centro de trabajo. ¿Dónde trabajaba? Aquí en Ramón Vizcaíno. Me recogen a un compañero mío y a mí, que era también que había estado también en la Unión Soviética. Sí. Y nos cogen, nos llevan a la frontera y nos dejan en la frontera, en territorio francés. Entonces nosotros nos retrocedimos y nos pusimos en el centro del puente. Ahí estuvimos todo un día completo y como no éramos 4,
en total, los que estábamos en esa situación, decidimos ir a la Gendarmería francesa. Fuimos a la Gendarmería francesa, planteamos el caso, lo que nos había sucedido, y los franceses por la noche o de madrugada nos pasan a territorio español y nos dejan tirados en el camino. Y entonces aparece la Guardia Civil y nos encarcelan. Estuvimos en Irún, encarcelados, una semana. ¿Por qué razón les encarcelan? Sí. Nos encarcelan. Estuvimos una semana en Irún. De Irún nos sacan, nos meten a un grupo de, o sea, familia, junto ya con los familiares, nos meten ahí a un albergue que está en la calle Urbieta. Ahí estuvimos casi un mes y pico, hasta que de ahí nos expulsan ya. Me imagino que ahí nos tuvieron hasta que arreglaron todos los papeles o toda la documentación adecuada desde el punto de vista para enviarnos. Y nos enviaron a través de Inglaterra, en avión, todo, en Inglaterra, a la Unión Soviética, a Moscú. ¿En algún momento les explican la razón por la que...? Sí, agentes del comunismo internacional. Y ya. Y de ahí estuvimos en Moscú. Y una vez que llegamos ahí estuvimos un mes y medio en un balneario, un balneario, vamos a llamarlo así, donde una casa de descanso, donde solían descansar los españoles en general. Ahí estuvimos aproximadamente un mes y de ahí, mientras se arreglaban todos los papeles, y nos dieron un piso para vivir en Moscú. Me dieron un piso, conseguí trabajo, estuve trabajando aproximadamente un año y al cabo de un año tuve la oportunidad, solicité además, sucedió el cambio de régimen en Cuba. Solicité para ser enviado a Cuba y me enviaron a Cuba. ¿Ustedes desde que estaban en Moscú habían sido activos, digamos, políticamente o habían estado al margen de...? ¿Dónde? ¿En Cuba o en España? ¿En Cuba? En Moscú. En Moscú, sí, prácticamente al margen, porque las distancias no. La distancia en general no permite estar, a no ser que tengas ahí los medios, si no teníamos conocimiento, simplemente a través de la radio oíamos las noticias, pero no teníamos ningún contacto, absolutamente nada. ¿La persecución fue más bien...? No, simplemente la persecución fue aquí, solamente que nos enviaron, porque yo creo que molestábamos desde el punto de vista, más que nada, no solamente esto político, quizá también político, pero político económico quizá también. Tampoco les interesaba que venidos de la Unión Soviética, después de la propaganda que se había hecho y tal y cual, referente a los niños españoles en general, pues que viniese gente en general bastante bien, por lo menos acomodada, o que se acomodó en España bastante bien. Bastante bien, creo yo, no sé. O sea, que yo creo que ese fue el motivo fundamental. Entonces, pues sí, porque nos cogieron y nos llevaron, porque en la frontera estuvimos cuatro. Qué casualidad, los cuatro no eran gente que eran obreros habíamos terminado todos carrera. Luego, cuando nos envían ya a Moscú, o sea, cuando ya porque de aquí
de aquí que nos mandan a Madrid, nos encarcelan también en Madrid, a todos, incluso a las mujeres con los niños. De Madrid nos envían a Inglaterra, de Inglaterra ya a Rusia. Entonces ya nos dan un pasaporte donde ponían agentes del comunismo internacional. Fíjate, con ese pasaporte en Inglaterra no toman absolutamente ninguna medida. Y nosotros enseñando el pasaporte a los policías y no tomaban ninguna de esto. Es inaudito. Son cosas. Bueno, pero y de Madrid ya salimos, de Madrid ya no salimos 4 familias, de las que estuvimos aquí en la frontera, sino salimos unas 8 o 10 familias. O sea que no había sido la redada esa, no había sido solamente de aquí de San Sebastián, o sea, de Guipúzcoa. Había sido de Guipúzcoa, más luego de Madrid. De Madrid, que sí. Otras familias también, y eran personas también que habían estado... Exactamente, sí, también. Y de Madrid, de Moscú, perdón, de Moscú, ya luego ya nos desplazamos ya a Cuba. Y llegamos a Cuba, cuando eso. ¿Usted con su familia en este caso? Sí, o sea, yo con la hija y con la primera mujer que tenía yo. Y a mí estando trabajando allá, el recibimiento en Cuba fue muy bien, muy bueno. ¿Quién les estaba, o cómo llegan allí, qué referencia tienen? ¿Alguna persona les recibe? Sí, claro, ya estaba todo organizado sí. Nos reciben, nos distribuyen. ¿A qué zona van? No, en La Habana, cada cual entramos según la especialidad que teníamos, pues los médicos, los que éramos ingenieros de la rama industrial o eléctrica o lo que fuese, y entonces pues nos dan un piso, para vivir. Y nos dicen que a partir de tal fecha, pues ya podemos, mañana o pasado mañana, pueden incorporarse a esta vez, y nos dicen el salario que vamos a tener. Y ya empezamos a vivir lo mismo, como cualquier cubano, igual. O sea, era un programa, digamos, para varias personas o para varias familias, no era que su empresa le trasladara o que... No. Ya somos enviados hasta cierto punto, enviados ya. Ya está organizado ya para el envío de gente. Porque en esa época ya empieza a haber escasez de personal técnico en Cuba. O por lo menos ya empieza ya el flujo hacia Estados Unidos de mucha gente que se marcha del país. Entonces llegamos allá, unas cuantas familias, posteriormente fue incrementándose, ya de gente española que vivían ya con familias rusas y tal. Pero inicialmente fuimos solamente españoles. Más que nada también para inspeccionar a ver cómo estaba eso, porque no estaba muy claro, sí. Yo fui en la primera remesa y vimos allá esto, cómo estaba la cosa, empezamos a trabajar y en el 64, 65, fallece mi mujer. En el 65 me parece que fue. El 65 me parece que fue, sí, cuando falleció la mujer. Y luego ya en el año 72, ya es cuando yo me caso con Blanca Esther Munarriz, en el 72. 71, 72. Me caso con ella. En Cuba me caso yo. Sí, porque los españoles que veníamos ya de la Unión Soviética a Cuba, teníamos en el centro español de Cuba, teníamos bastante contacto entre nosotros mismos. ¿Y su hija, que por aquel entonces era una adolescente, no? No, claro, era joven, estudió allá, eso hasta que terminó y terminó una carrera y ahora está trabajando de dentista. ¿Cómo fue su proceso de adaptación de estar
primero en Rusia, después y después. Yo creo, bueno, en primer lugar, que viniendo de Rusia vino con muy poca edad. Tendría 7 años. 6, 7 años tendría. O sea que no se nota apenas en esa edad. Luego, de ahí a cuando regresa a Rusia tendría 11 años, 10 años, 10, 11 años. Apenas, tampoco lo notas porque, bueno, me imagino que tendría sus altos y sus bajos, pero yo por lo menos no sé, no capto yo eso. No capto. Y de ahí de Moscú a La Habana, pues... ¿Y cómo fue la vida allí? ¿Dónde trabajó usted? Ella No, usted, bueno, y ella. sí, sí, trabajo en el Ministerio de Industrias, en el Ministerio de Industrias. De Cuba. Sí. Posteriormente trabajé en una fábrica, en una de las fábricas. Primeramente en un centro técnico, en un centro que llamaban un poco, ¿cómo le llaman? Como no funcionario, sino, sí, como funcionario. Era un centro donde estaba, un centro técnico más que nada. Posteriormente me envían a una fábrica, estoy trabajando en una fábrica, en el departamento técnico, y ya. Y de ahí ya regreso ya a España, en el 73. Sí, 63, creo. ¿Pasa en el 72? 72, final de 72 me parece que fue, o 73. Regreso. O sea, Definitivamente 72, sí, final de 72, sí. Regresamos aquí los tres, o sea, regresamos con Balcaster Munarriz, la esposa, y una de las hijas de ella, porque ella tenía 2 hijos. Porque ella, cuando vaya, se separa de su marido. Entonces, tiene 2, eso. Entonces, ella también venía de Rusia. de Rusia, sí. Y había sido anteriormente evacuada como niña. Exactamente. Y entonces vinimos los 3 con la hija de ella, vinimos aquí a España y aquí estamos. Y ha habido altibajos, cuestión de trabajo. Al principio me fue bastante difícil, primeramente por la edad que tenía. Bueno, Usted llega aquí ya casi con 50 años. claro, 40 y tantos, sí, 40 y tantos. Y ya, pero bueno, encontré trabajo, trabajé hasta la jubilación. Llegada la jubilación me jubilé y aquí estoy, jubilado. Claro, porque este apartamento ya había logrado adquirirlo antes, ¿no? Este pisito sí, lo adquirí en el 56 cuando vine, o sea, en el 57 por ahí lo adquirí. Lo que pasa es que, claro, en mi ausencia, al principio yo enviaba dinero desde Cuba, mientras pude, y el resto lo fueron abonando los padres. Usted le enviaba Para no dinero a sus perder. padres que estaban aquí. Claro, los padres que estaban aquí. Y de la época en Cuba, por ejemplo, ¿qué recuerdos tiene? Ustedes decían que hicieron como un grupo, digamos, con las personas que estaban en su misma condición, ¿no? Que habían llegado Sí, pero cada uno traía su centro de trabajo independiente, o sea, cada uno estaba en su centro de trabajo. Lo que pasa es que nos veíamos todos los fines de semana o cuando teníamos las fiestas, pues siempre, claro, nos reuníamos y tal igual. Pero en general muy buena impresión, muy buena impresión. ¿Cómo es
el choque cultural, digamos, ¿no? Sí, De sí, 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 Rusia. sí, enorme, 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 enorme. Noche y día, noche y día. Pero en primer lugar el clima, luego el ambiente en general, no es lo mismo la, la cultura que tienen los rusos o la cultura que tienen los cubanos. En fin, todo es totalmente distinto, totalmente distinto. Muy buena impresión, muy buena. ¿Y por qué Yo creo que han decides? sido los mejores años de mi vida, en general. Los de Cuba, los que Sí, han estado sí, en sí, Cuba. sí, 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 sí. Muy buenos. En todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos. En lo profesional y y en lo particular. En todos los aspectos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Encantado. No, son cosas que no te olvidas en la vida. No te olvidas en la vida. o sea, tiene muy buenos recuerdos entonces de aquella Sí, sí, época. sí, sí, sí. Conocí a todo, a todo. En fin, yo conocía a Fidel, conocía a Che Guevara, o sea, muy bien, muy bien, muy bien. Conocí a ¿Y por todos. qué deciden regresar? ¿O en qué momento? Pues, ¿por qué decido regresar? Bueno, en primer lugar porque tengo conocimiento, estando en Cuba, tengo conocimiento de que uno de los del grupo que nos habían expulsado le permiten la entrada a España, primero. Segundo, porque yo siempre tuve la impresión siempre tuve el deseo, además, de estar en España, de vivir en España. Porque además tenía los padres aquí. Y luego eh, el- vamos a ver, ¿cómo decirte? El deseo de, cuando yo me entero que uno de los que había estado con nosotros le autorizan el regreso a España sin posibilidades de arresto, sin posibilidades de arresto, en una de las posibilidades que tengo yo de vacaciones en Cuba, me presento en España, voy a la embajada de Cuba, a la embajada de España en Cuba y presento, yo estoy en Cuba indocumentado prácticamente. No tengo documentación. No soy ruso, no soy cubano. Bueno, cubano a medias, pero no tenía documentación. No tengo pasaporte ni tal. Entonces me presento a la embajada cuando yo me entero de que existe, de que esa persona le ha sido autorizada. Entonces yo me presento a la embajada y planteo el asunto de que me ha ocurrido esto y esto y esto y esto. Hablo con el embajador y el embajador no me cree. Pero resulta que el embajador solía descansar en Lasarte, en el Golf de Lasarte. El Golf. Y mis padres conocían en Lasarte a uno de los comerciantes de Lasarte que solía jugar al golf también en Lasarte. Y a través de la comunicación nos ponemos en contacto de tal manera que en una de las posibilidades que tiene el embajador de estar en Lasarte en el golf, le plantea al hombre y le dice lo que ha sido. Y coincide con la versión que le doy yo. Y entonces cuando él viene a La Habana, me llaman y me dice, hay esto y esto y esto y esto. Y le digo exactamente, porque al principio no me creía de todo lo que me había pasado, de que estaba indocumentado totalmente, que el carnet de identidad me lo habían quitado, etc. Y de esa manera, entonces, él me da un salvoconducto para poder ir yo a Madrid y presentarme ante el comisario que llevaba todo el problema de nuestro en general, y me presenté en Madrid. Me presenté a Madrid, fui allá, digo, soy fulanito de tal, me dice, ya sé.
ya tenía conocimiento, y me dice que tengo autorización, que puedo regresar a España. Y a partir de entonces yo hago todos los trámites para regresar a España. Y efectivamente, bueno, además sabía yo, a ver qué posibilidades tenía yo. Tenía o bien, o quedarme toda la vida viviendo en Cuba, o de regresar a España, tenía que ser cuanto antes por la edad que tenía. Y entonces tenía que acelerar el proceso. Y entonces yo acelero el proceso de regreso, sabiendo a conciencia de que había un régimen que era el régimen franquista. Yo hablo con las autoridades cubanas, me dicen que no hay ningún problema, yo hablo con esto, todo. Y entonces yo regreso aquí a España. Y regresamos los tres. Y quedan en Cuba el hijo mayor de mi segunda esposa y mi hija, quedan en La Habana. Le dejamos todo lo que teníamos allá, en la casa, todo, dejamos, mientras ellos pudieran eso. ¿Lo dejan para sus hijos Sí, para que puedan...? sí, le dejamos todo el dinero de Cuba, le dejamos a todo a ellos. Es verdad que ellos la casa lo entregan, pero están en el albergue, viven en el albergue ambos. Y entonces regresamos los tres aquí, y regresitos, sin nada, sin un céntimo aquí. Nos presentamos aquí. Es verdad que nos ayudaron los padres. Y bueno, sabíamos que teníamos este piso, y bueno, y a buscar trabajo. Y ahí empezó. ¿Cómo fue, por ejemplo, la decisión, ¿no?, de venirse ustedes en matrimonio con la hija de...? No, apalabramos entre todos, apalabramos, ya, todo ¿Su como... hija y el Sí, hijo que se quedaban allá a terminar la carrera, porque el hijo mayor es médico también. O sea, todo, apalabrado todo, estaban todos... Claro, la hija pequeña, que tenía 14 años, todavía no tenía 14, la hija de la mujer, pues como era menor de edad, no podíamos, entonces tuvimos que traerla aquí. Y aquí. ¿Y ellos permanecieron allí y han seguido allí o en algún momento regresaron? No, terminaron la carrera terminó la carrera, y a los 2 años de terminar la carrera regresaron los dos. O sea, y están trabajando ambos aquí. Uno está trabajando en Fagor y la otra está trabajando aquí en una clínica dental en San Sebastián. ¿Y en el caso de su hermano, de Pachi? Mi hermano, no, mi hermano todo el rato, él regresó aquí a España en el 56. Vale. En el 56. ¿Vino con usted o en otra...? No, él vino en la primera expedición. Estuvo, no sé si cerca de unos cuantos meses, no sé si 3 o 4 meses o 5, estuvo aquí, él, y decidió regresar, porque no le gustó. No le gustó todo esto, no le gustó, y regresó a la Unión Soviética. Y estuvo en la Unión Soviética pues todo el rato hasta el año, no sé ahora igual 15 o 20 años atrás, que hicimos todo eso para que viniese él aquí. Ya no me acuerdo exactamente cuándo vino, no tengo... Pero bueno, hace ya unos cuantos años que le dieron un piso aquí un pisito, sí, en Galtzaraborda, cerca de Rentería, y ahí está viviendo, él solo también ahora. Se le murió a él, él estaba casado en Moscú con una española, también hispano-soviética, que falleció de cáncer, y bueno, y él ahora pues está solo, ahí viviendo, y ahí está, tranquilamente. Sí, jubilado, y ahí se defiende. Él allí empezó a trabajar muy joven, ¿verdad? ¿Quién? ¿Él allí? Su hermano. Sí. ¿Y está jubilado? ¿Y ustedes después han regresado
regresado alguna vez a Sí, 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 Rusia? claro, lógico, hemos regresado y hemos estado de vacaciones y en Rusia y hemos estado de vacaciones en Cuba, en fin, sí, 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 Así lo han hecho, sí, sí, ¿no? en varias ocasiones, Ujú. sí, sí. Y antes nos comentaba que ha mantenido el contacto durante un tiempo con personas también que habían estado, que habían sido evacuadas, habían estado con usted allí. Sí, 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 mantenemos contacto, sí, 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 sí. Y más que nada ahora, quien mantiene los contactos son las hijas. Claro, Las hijas mantienen contacto con las hijas de los que fuimos allí. claro. O sea, hay un grupo que bastante, y es bueno además que mantengan ese contacto. Ujú. ¿Considera que hay un bagaje cultural común? Sí, sí, Digamos, hay algo entre ellos común, sí, hay algo entre ellos común, sí. Sí, sí, se ven, se entrevistan. Por ejemplo, mi hija permanentemente va a Madrid, se ve con ellos, de vacaciones, o vienen ellos por aquí. Sí, 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 o sea, sí, lo que sí, hay hacen es contacto. reunirse, digamos, Sí, entre sí, ellos, ¿no? sí, 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 sí. Suelen viajar también allí, por ejemplo, su hija viaja a Rusia en algún caso por su No, cuenta. no, estuvo un par de veces, pero no ha estado más. Y en Cuba también ha estado 2 o 3 veces. De viajar va ahora a otros lugares, va a Inglaterra o a Francia o a Alemania. Y esta gente con la que ha mantenido el No, es lo contacto, que pasa, eso no quiere decir, o sea, ella habla el ruso, o sea, habla el ruso, o sea que tiene con los contactos. Además el trabajo también le permite que un contacto dentro del trabajo, ¿no? estas personas con las que ha mantenido el contacto son personas que estuvieron con usted allí o que ha sabido después que estaban en la misma situación. No, ¿Son depende. coincidencias? Hay algunos que sí, que tuvieron, que yo tuve con, que yo les conozco, pero hay otras personas que yo no las conozco. Ujú. ¿Y qué suelen hacer? ¿Suelen haber algún tipo de reunión No, 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 periódica? no, no, no. Se No, reúnen ellos como amigas, espontáneo. amistades, como amigas, simplemente como amigas, nada más. Sí, sí, se ponen en contacto y a veces 2 o 3 amigas de estas se reúnen y se van por ahí a algún lugar. Ujú. Muy bien. Cosas de la juventud actualmente. Pues igual yo creo que para finalizar la entrevista me gustaría preguntarle, Joaquín, para usted esta experiencia, ¿no? Primero en Rusia, luego regresar aquí, volver a Rusia, ir a Cuba, ¿qué ha supuesto para usted? ¿Qué le ha aportado? Jo, a mí me aportó mucho. Me aportó una experiencia personal de saber, de saber valorar, valorar, valorar no solamente los acontecimientos, sino de valorarme a mí mismo. O sea, yo empecé a pensar, cada vez que hay un acontecimiento, yo me pongo a pensar, ¿será verdad o será falso? Y entonces yo, por ejemplo, todas las noticias que recibo, yo las cojo bajo una interrogación. O sea, yo no admito, por ejemplo, una información de una sola fuente. O sea, yo me he acostumbrado, y eso ha sido después de la experiencia en Cuba. O sea, yo ahora cojo y una noticia y empiezo a analizar, ¿será verdadera o falsa? Y entonces cojo la fuente, por ejemplo, rusa, porque sé ruso. Y lo contrasto. Y de ahí saco la conclusión, que puede ser verídica o que puede ser falsa. Pero no solamente eso, yo sé un poco francés, o sea, mejor dicho, entiendo francés. Y entonces yo por la televisión francesa también a veces
contrasto con la televisión francesa a ver qué es lo que me dice. Desde ese punto de vista yo creo que he ganado algo. Eso es un producto, digamos, de la experiencia que usted ha tenido. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso es lo que más valoro. Que es. Y luego, por otra parte, yo estoy contento de haber pasado la vida que ha transcurrido, que yo no la cambiaría. No la cambiaría. Yo estoy satisfecho desde ese punto de vista. He vivido muy bien, muy mal, muy bien en la Unión Soviética. Me quedo con lo mejor. Me quedo con lo mejor. He vivido muy bien en Cuba. Me quedo con lo mejor. O sea que yo estoy contento. Yo estoy contento. Nada, pues muchas La gracias. experiencia ha sido muy buena desde mi punto de vista. El balance es positivo, entonces. Nada. Muy bien. Vale, Gracias a pues vosotros. muchas gracias por haber Gracias a colaborado con vosotros. nosotros. Gracias. Gracias.